Metí mi oxidada Ford F-150 en una entrada repleta de camionetas SUV de lujo. Yo no era más que un trabajador jubilado de una fábrica en un barrio de millonarios. Pero cuando caminé hacia la puerta principal, vi a mi nieto de 18 años acurrucado sobre el concreto, con los labios azules y temblando en medio de una tormenta de nieve, encerrado fuera mientras su familia cenaba el pavo de Acción de Gracias a solo 3 metros de distancia. No toqué la puerta. Pateé la puerta cerrada con llave hasta arrancarla de sus bisagras y caminé directamente hacia la cabecera de la mesa. Mi yerno se rió y llamó a la policía para que me arrestaran por secuestro, pero cuando llegaron los oficiales y vieron lo que se escondía bajo las mangas de mi nieto, no me pusieron las esposas a mí. Antes de contarles exactamente qué encontró la policía en su brazo, déjenme saber desde dónde nos ven en los comentarios. Y por favor suscríbanse si creen que un verdadero padre protege a su familia sin importar el costo. Todo comenzó horas antes. Mi teléfono vibró contra el plástico duro del tablero. Fue un sonido mecánico y agudo que cortó el bajo retumbar de mi camioneta en ralentí. Bajé la mirada a la pantalla. Era un mensaje de texto de mi vecina, la señora Higgins. Ella siempre estaba vigilando la calle desde su ventana delantera, con su gato posado a su lado como un centinela. Vi coches de policía en casa de los Henderson otra vez. Situación doméstica. Me hizo pensar en ti y en las preocupaciones de tu familia. Me quedé mirando esas palabras mientras mi vieja Ford F-150 resoplaba rítmicamente en la entrada. La vibración del motor viajaba a través del asiento y se asentaba en mis huesos. Los Henderson vivían 3 casas más abajo. Eran buena gente, en su mayoría, pero tenían un hijo que no podía dejar la botella en paz. Sara solía preocuparse por ellos. Tuve que corregirme a mí mismo. Habían pasado 6 meses desde que Sara falleció, pero mi mente todavía buscaba su nombre 100 veces al día, como un miembro fantasma que aún podía sentir picar. Sara tenía esa intuición de madre que siempre me aterraba. Podía sentir los problemas antes de que siquiera doblaran la esquina de nuestra cuadra. Ella solía decir, Elija, tienes que escuchar el silencio, porque el silencio te dice más de lo que el ruido jamás podría. Sentado allí en mi camioneta en la mañana de Acción de Gracias, escuché el silencio. Era pesado. Era espeso. Y me estaba diciendo algo que no quería escuchar. La ansiedad que me oprimía el pecho no era por los Henderson. Era por Keisa. Mi hija vivía a 40 millas de distancia, en una casa que costaba más que toda mi cuadra combinada. Estaba casada con Marcus, un hombre que vestía trajes que costaban un mes de mi pensión y que sonreía con la boca, pero nunca con los ojos. A Sara nunca le gustó. Trató de ocultarlo por el bien de Keisa, pero yo lo sabía. Sabía que se quedaba despierta por la noche mirando el techo, preocupada por la forma en que Marcus le hablaba a nuestro nieto, Malik. Malik tenía 18 años ahora. Era un buen chico. Inteligente y tranquilo. Demasiado tranquilo últimamente. La última vez que lo vi, sus ojos parecían viejos. Más viejos de lo que deberían parecer 18 años. Apreté el volante. El cuero estaba desgastado y suave por 40 años de trabajo. Mis manos eran ásperas y callosas. Eran manos que construyeron autos en la línea de montaje durante 3 décadas. Eran manos que arreglaban calderas, cambiaban neumáticos y construían cercas. Eran manos que podían arreglar casi cualquier cosa, pero no podían arreglar el presentimiento en mis entrañas. Miré por el parabrisas. El cielo sobre Detroit tenía el color de una ciruela magullada. Bajo, pesado y amenazante. El hombre del tiempo dijo que venía una ventisca. Una verdadera tormenta de efecto lacustre que enterraría las carreteras al anochecer. La mayoría de la gente ya estaba adentro. Estaban viendo desfiles en la televisión y bañando pavos. Yo debería haber estado adentro también. Debería haber estado viendo a los Lions perder otro juego en mi sillón reclinable. Pero no podía sentarme en esa casa vacía. La casa estaba demasiado tranquila sin Sara tarareando viejas melodías gospel en la cocina, y cada vez que miraba el teléfono sentía un tirón. Un tirón físico en mi pecho diciéndome que condujera. Ve a verlos, Elija. Ve a ver cómo está el chico. Casi podía escuchar la voz de Sara susurrando en mi oído, urgente y suave.
Revisé el indicador de gasolina. Lleno. Revisé el asiento del pasajero. Había 2 bolsas de regalo sentadas allí, luciendo alegres contra la tapicería desgastada. Una contenía un guante de béisbol nuevo. Cuero genuino. Me costó bastante, pero quería que Malik tuviera lo mejor. Le encantaba jugar a la pelota, pasábamos horas en el parque lanzando la bola hasta que se encendían las farolas y salían los mosquitos. La otra bolsa tenía cómics. Antiguos. De esos con héroes que siempre hacían lo correcto y salvaban el día. Quizás ya era demasiado mayor para ellos. 18 años era un hombre adulto a los ojos de algunos. Pero para mí, él seguía siendo el niño pequeño que solía correr a mis brazos cuando llegaba a casa de la planta oliendo a grasa y acero. Puse la camioneta en reversa. La transmisión hizo un ruido sordo. Un sonido familiar que me decía que la vieja chica estaba lista para trabajar. Salí a la calle Miller. Los primeros copos de nieve comenzaban a caer. Eran gordos y húmedos. Me incorporé a la rampa de entrada de la interestatal. La carretera estaba casi vacía, solo unas pocas almas más desafiando el clima para llegar a familias que tal vez no los querían allí. Yo era uno de ellos. Marcus dejó claro que yo era tolerado, no bienvenido. Me llamaba Pops, pero lo decía como un insulto. Lo decía como si yo fuera una reliquia de un tiempo que él quería olvidar. Traté de reprimir la ira. Estaba haciendo esto por Keisa. Ella era mi niña. Pero había cambiado desde que se casó con Marcus hace 3 años. Se había vuelto más callada. Se encogía cuando él entraba en la habitación. Me rompía el corazón verlo. Presioné el acelerador un poco más fuerte. El velocímetro subió a 60. La sensación en mi estómago empeoraba. Se sentía como tragar una piedra. Busqué mi teléfono de nuevo, marqué el número de Keisa. Puse el altavoz. Sonó, un tono. 2 tonos. Generalmente contestaba al segundo tono. 3 tonos. 4 tonos. Tal vez estaba en la cocina. 5 tonos. 6 tonos. Hola, esta es la residencia Reynolds, por favor deja un mensaje. Su voz sonaba alegre en la grabación. Demasiado alegre. Sonaba como la voz que usaba cuando había invitados, la voz que ocultaba la verdad. Colgué sin dejar mensaje. Ella nunca dejaba que saltara el buzón de voz en acción de gracias. Algo andaba mal. Lo sabía en mis huesos. Lo sabía de la misma manera que mis rodillas sabían cuando iba a llover. Ya voy, Malik. Ya voy, Keisa. La nieve se arremolinaba alrededor de la camioneta como fantasmas tratando de retenerme, pero seguí conduciendo hacia el sur, hacia el corazón de la tormenta. Para cuando llegué a Maple Ridge, el mundo se había transformado. El barro gris de la autopista fue reemplazado por avenidas blancas inmaculadas bordeadas de viejos robles. Maple Ridge era el tipo de lugar donde los quitanieves pasaban cada hora. Era una fortaleza de riqueza escondida detrás de puertas de hierro forjado. Disminuí la velocidad de la camioneta cuando apareció la señal de calle familiar. El nudo en mi estómago se apretó. Tiraba de mis entrañas como un puño cerrado. Este vecindario siempre me hacía sentir pequeño. Me hacía sentir que la grasa bajo mis uñas era visible desde 50 metros de distancia. Pero hoy el sentimiento era diferente. No era solo inseguridad. Era pavor. Marcus y Keisa vivían al final del callejón sin salida en una casa colonial azul de 2 pisos. Una corona del tamaño de un neumático de tractor colgaba en la puerta principal. Luz cálida se derramaba de cada ventana. Sombras bailaban dentro de esos rectángulos dorados. Gente moviéndose. Gente viviendo. Desde afuera parecía la definición del sueño americano. Pero para mí, parecía una jaula dorada. Entré en la entrada. Mi camioneta roja descolorida parecía una cicatriz junto a los vehículos ya estacionados allí. El humo se elevaba desde la chimenea, el olor a leña mezclado con el leve aroma a pavo asado flotaba a través de las rejillas de ventilación de mi camioneta. Debería haber sido un olor reconfortante. En cambio, olía a exclusión. Maté el motor. El silencio regresó de golpe. Tomé una bocanada profunda del aire viciado de la cabina y abrí la puerta. Agarré las bolsas de regalo y bajé a la entrada pavimentada.
Cada paso hacia esa puerta principal se sentía como caminar hacia territorio enemigo sin un arma. Yo era solo un anciano con una camioneta usada y un mal presentimiento. Preparé mi cara para el saludo. Ensayé la sonrisa que le ofrecería a Marcus. Estaba listo para interpretar el papel del abuelo agradecido solo para mantener la paz. Entonces lo vi. Al principio, mi cerebro se negó a procesar lo que mis ojos estaban viendo. Había una forma acurrucada en la esquina del porche, justo donde la pared de ladrillo se encontraba con el revestimiento. Pensé que tal vez era una bolsa de basura o quizás un paquete de entrega olvidado cubierto de nieve, pero entonces la forma se movió. Fue un tirón convulsivo y sutil que recorrió el bulto. Dejé de caminar. Una claridad repentina y aterradora bañó la escena. Eso no era una bolsa. Eso era una persona. Era Malik. Estaba sentado en los escalones de concreto con las rodillas apretadas contra el pecho. No llevaba abrigo. Estaba vestido con una camiseta fina de manga larga y unos jeans que parecían oscuros por la humedad. El aire salió de mis pulmones de golpe. Dejé caer las bolsas. El costoso guante de béisbol y los cómics antiguos aterrizaron en un montón de nieve con un golpe suave. No me importó. Corrí los últimos 3 metros. Malik, grité. Mi voz se quebró. Lo alcancé y caí de rodillas sobre el duro concreto. De cerca, la situación era una pesadilla. Su piel tenía un tono gris terrible. Parecía que le habían drenado el color, dejando atrás una cáscara de cera. Sus labios eran azules. La escarcha se aferraba a sus pestañas y cejas. Levantó la vista hacia mí entonces. Sus ojos estaban vidriosos y desenfocados. Su cuerpo temblaba tan violentamente que sus dientes hacían un sonido de clic. Era un castañeteo rápido y rítmico, como cuentas de porcelana golpeando juntas. «Oh Dios», hijo, susurré. Me arranqué los botones de mi abrigo Carhartt. Mis dedos torpes por el pánico, pero rápidos. Me quité la pesada chaqueta de lona de la espalda y envolví a mi nieto con ella. Se sentía como un bloque de hielo. No irradiaba calor. Era como tocar piedra. Malik, mírame. ¿Cuánto tiempo llevas aquí afuera?, pregunté. Trató de hablar. Los músculos de su mandíbula trabajaban espasmódicamente. No salieron palabras. Solo un sonido de gemido estrangulado que partió mi corazón en dos. Tenemos que llevarte adentro, dije, ayudándolo a ponerse de pie. Tenemos que calentarte ahora mismo. Alcancé la manija de la puerta principal. El latón estaba helado bajo mi mano. Giré el pestillo. No se movió. Fruncí el ceño y lo giré más fuerte. Estaba cerrada. Una ola de confusión me invadió, seguida inmediatamente por una oleada de furia líquida y pura. Pegué mi oreja a la madera pesada. A través de la puerta gruesa podía escuchar sonidos. Había música sonando. Jazz suave. Escuché el tintineo de los cubiertos contra la porcelana. Y luego escuché risas. Era la risa de una mujer, ligera y aireada. Sonaba como quizá estaban ahí dentro. Estaban calientes. Estaban comiendo pavo y bebiendo vino mientras su hijo se congelaba hasta morir a 3 metros de distancia, al otro lado de una puerta cerrada. Esto no fue un accidente. Malik se estremeció cuando me vio intentando abrir la puerta. Retrocedió, con los ojos muy abiertos por el terror. No, abuelo, susurró. Las palabras eran arrastradas y apenas audibles. No lo hagas, no está permitido. No está permitido. Las palabras quedaron colgando en el aire helado. Estaba aterrorizado. No del frío que lo estaba matando lentamente, sino del hombre dentro de esa casa cálida. Tenía más miedo de romper una regla que de morir. Miré a la ventana. La cálida luz dorada se derramaba sobre la nieve, iluminando la escarcha en la cara de mi nieto. Adentro había fuego en la chimenea. Adentro había seguridad. Pero era una seguridad que había sido convertida en un arma. Habían convertido su hogar en una fortaleza y habían dejado a mi chico fuera de los muros. Agarré a Malik por el brazo. La ira ardía caliente en mi pecho, pero el chico necesitaba calor más de lo que necesitaba una pelea en este momento. Vamos, hijo, dije con voz ronca. Lo llevé a la Ford, abrí la puerta del pasajero y barrí las bolsas de regalo al suelo.
Los cómics y el guante de béisbol cayeron en el oscuro hueco de los pies. Olvidados. Ayudé a Malik a subir. Se movía rígidamente, como si sus articulaciones se hubieran oxidado. Arranqué el motor y giré el dial de la calefacción al máximo. Las rejillas de ventilación dispararon aire caliente en la cabina. Saqué una vieja manta de lana de debajo del asiento y la coloqué sobre él, encima de mi abrigo. Tomé sus manos entre las mías. Estaban heladas. Se sentían como carne cruda sacada directamente del congelador. Las froté vigorosamente. ¿Puedes sentir eso?, pregunté. Malik asintió lentamente. Sí, balbuceó. Sonaba como si su lengua fuera demasiado grande para su boca. Miré su cara de cerca bajo la luz del techo. El azul en sus labios se desvanecía ligeramente, volviéndose de un púrpura enfermizo. Verlo así, tan vulnerable y roto, desencadenó un recuerdo que había empujado a lo profundo. Fue en julio. Habíamos ido a pescar al lago Erie. Malik se había quitado la camisa. Recordé haber mirado su brazo. Había marcas en su bíceps. 3 óvalos oscuros en fila. Parecían yemas de dedos. Huellas de una mano que había apretado demasiado fuerte. Me caí de la bici, había dicho él. Era una mentira. Lo supe incluso entonces. Pero quería creer que mi hija era feliz. Así que lo dejé pasar. Ahora, sentado en la camioneta con la calefacción golpeándome la cara, sentí el peso de ese silencio. Le había fallado. Había visto las señales y había mirado hacia otro lado porque mirar era demasiado difícil. Froté sus manos con más fuerza, canalizando mi culpa en el movimiento. No iba a mirar hacia otro lado esta vez. Malik soltó un largo suspiro tembloroso. Me miró y, por primera vez, vi al chico que conocía detrás del trauma. Abuelo, dijo. Su voz era más clara ahora, aunque todavía débil. No deberías estar aquí. Él se enojará. Deja que se enoje, dije. Mi voz era firme, pero por dentro vibraba de rabia. Deja que se ponga furioso. Necesitaba saber. Necesitaba saber exactamente qué pasó antes de volver a subir a esa casa. Necesitaba munición. Solté sus manos y me recliné contra la puerta, observándolo. Dímelo, dije. Dime exactamente cómo terminaste en ese porche. Planté mi pie izquierdo firmemente sobre el concreto helado del porche. La suela de goma de mi bota de trabajo se agarró a la superficie congelada. Tenía 68 años, pero no era frágil. Había pasado 40 años levantando acero y girando llaves inglesas en la línea de montaje. Mi cuerpo estaba construido a base de trabajo duro y turnos largos. Sabía cómo generar fuerza. Tomé una bocanada profunda y dejé que el aire helado llenara mis pulmones una última vez. Sabía a hierro y a determinación. Enfoqué mis ojos en la madera pintada de blanco justo debajo de la cerradura. Ese era el punto débil. Ahí era donde la lengua de metal mordía el suave pino del marco. No dudé. No conté hasta 3. Simplemente, desaté cada onza de rabia que había estado reprimiendo durante los últimos 3 años. Impulsé mi talón derecho contra la puerta con un grito primario. El sonido fue explosivo. Sonó como un disparo atravesando la tranquila tarde suburbana. La madera se astilló con un ruido desgarrador y agudo que resonó en las paredes de ladrillo. El marco cedió al instante. La pesada puerta voló hacia adentro, oscilando violentamente sobre sus bisagras hasta que se estrelló contra la pared interior del vestíbulo. Un marco de fotos cayó de la pared y se hizo añicos en el suelo. La barrera había desaparecido. Bajé el pie y me paré en la puerta abierta. La ráfaga de aire que me golpeó fue nauseabundamente cálida. Llevaba el rico y sabroso aroma del pavo asado y el relleno de salvia. Olía a vino y a velas caras. Olía a santuario. Pero era un santuario construido sobre la crueldad. Escuché una puerta de auto cerrarse detrás de mí. Giré la cabeza ligeramente. Malik estaba trepando por el camino helado. Se aferraba a la manta de lana alrededor de sus hombros y resbalaba en la nieve con su prisa. Me había desobedecido. Había dejado la seguridad de la camioneta. Pero cuando vi la expresión de su cara, lo entendí. Estaba aterrorizado por mí.
Pensaba que Marcus iba a lastimarme. Se estaba lanzando a la boca del lobo para proteger a su abuelo. Abuelo, espera, jadeó cuando llegó al porche. Se paró a mi lado en la entrada rota. Éramos un par de fantasmas acechando el banquete. Un anciano con camisa de franela respirando con dificultad y un niño tembloroso envuelto en una manta gris. La nieve se arremolinaba alrededor de nuestros pies y entraba a la deriva en el inmaculado pasillo. Se derretía en el piso de madera pulida, dejando charcos oscuros y fangosos que se extendían como tinta. Crucé el umbral. Mis pesadas botas hicieron un sonido sordo en la costosa madera. No me importaba el desorden. No me importaba la corriente de aire que estaba dejando entrar. Caminé directamente por el pasillo hacia el arco que conducía al comedor. La casa era de concepto abierto. Desde el vestíbulo podía verlo todo. El comedor estaba bañado por el cálido resplandor de una araña de cristal. La mesa estaba puesta con un mantel blanco que parecía haber sido planchado sobre la mesa misma. Los cubiertos brillaban bajo la luz, las copas de vino de cristal centelleaban. Parecía una página arrancada de una revista navideña. Había 6 personas sentadas a la mesa. Marcus estaba en la cabecera, frente al pasillo. Sostenía un cuchillo de trinchar y un gran tenedor de servir sobre un pavo dorado que lucía absolutamente perfecto. Keisa estaba sentada a su derecha, sosteniendo un tazón de puré de papas. Maya, mi nieta de 10 años, estaba sentada frente a ella. Había otros 2 adultos que reconocí vagamente como primos de Marcus. Todos estaban congelados. El estruendo de la puerta había detenido el tiempo. Sus manos estaban suspendidas en el aire. Sus bocas estaban ligeramente abiertas. Miraban el pasillo con ojos desorbitados y desconcertados. La suave música de piano de jazz todavía sonaba desde altavoces ocultos, indiferente a la violencia que acababa de ocurrir. La alegre melodía hacía que el silencio de la gente se sintiera pesado y asfixiante. Me miraron a mí. Luego sus ojos se deslizaron hacia el chico parado a mi lado. Miraron a Malik, temblando en la corriente de aire que actualmente estaba succionando el calor de su hogar perfecto. Vi la confusión en las caras de los invitados. No entendían por qué un adolescente congelado estaba parado en el pasillo. Pero luego miré a Marcus. No había confusión en sus ojos. Solo había conmoción, seguida rápidamente por un reconocimiento oscuro. Bajó el cuchillo de trinchar lentamente. La hoja hizo clic contra la bandeja de porcelana. El sonido fue agudo y definitivo. Di otro paso dentro de la habitación. Me sentía como un gigante. Sentía como si la tormenta misma me hubiera seguido adentro. Miré la comida. Miré el vino. Miré la calidez. Y luego miré a mi hija. Keisa se había puesto pálida. El tazón de papas en sus manos temblaba. Miró de mí a Malik y vi la vergüenza inundar su rostro. Fue un rubor rojo que comenzó en su cuello y subió hasta la línea del cabello. Ella lo sabía. Sabía exactamente cómo se veía esto, porque sabía exactamente lo que había permitido que sucediera. El viento de la puerta abierta silbó por el pasillo, haciendo que las llamas de las velas en la mesa parpadearan salvajemente, bailando como espíritus nerviosos. No grité al principio. No chillé. Simplemente me quedé allí, goteando nieve derretida sobre su alfombra persa, y dejé que nos miraran. Dejé que vieran el contraste. Dejé que vieran la brutalidad de su comodidad. El centro de mesa era una obra maestra de engaño culinario. Era un pavo tan dorado y perfectamente asado que parecía pertenecer a un comercial. La piel estaba tensa y glaseada con mantequilla. El vapor se elevaba de la carne de pechuga rebanada en cintas delicadas. Esta era el ave de reemplazo. Esta era la solución de $20 al problema que se estaba congelando hasta morir en el porche delantero. Miré a esa ave. Miré los montículos de puré de papas blanco y esponjoso, y el bote de rica salsa marrón. Vi la salsa de arándanos brillando en un tazón de cristal tallado. Era un festín digno de la realeza. Era una celebración de abundancia y gratitud, y cada bocado era una mentira. El silencio se estiró hasta que se sintió como una banda elástica a punto de romperse. Keisa fue la primera en moverse. Su mano sufrió un espasmo. La pesada cuchara de plata para servir que sostenía se resbaló de sus dedos.
Golpeó la mesa con una bofetada húmeda. La salsa marrón salpicó el inmaculado mantel blanco, floreciendo como una flor oscura sobre nieve fresca. Papá susurró. Su voz era fina y temblorosa. Sonaba como la voz de una niña atrapada robando del tarro de galletas. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo entraste? Estaba preocupada por cómo entré. Estaba mirando la nieve derritiéndose de mis botas sobre su piso. Estaba mirando la madera astillada visible al final del pasillo. No estaba mirando a su hijo. ¿Se han vuelto completamente locos? Mi voz retumbó a través de la habitación de techos altos. Salió de lo profundo de mi pecho, un rugido de pura furia paternal que no sabía que aún poseía. Rebotó en las paredes y hizo vibrar las copas de vino. Los invitados se estremecieron. Eran hombres con suéteres caros sosteniendo copas de vino tinto. Parecían confundidos. Miraban de mí a Marcus, esperando una señal sobre cómo reaccionar. Levanté mi mano y señalé con un dedo a la mesa. Estaba temblando, no por la edad, sino por el esfuerzo que me costaba no caminar hasta allá y voltear la mesa. Están sentados aquí llenándose la boca, grité. Están bebiendo vino y escuchando jazz. Y lo dejaron allá afuera para morir. Agarré a Malik por el hombro y lo empujé hacia adelante. Quería que lo vieran. Quería que vieran la piel gris. Quería que vieran los labios azules. Mírenlo, rugí. Mira a tu hijo, Keisa. Keisa se estremeció como si la hubiera abofeteado. Se encogió en su silla, tratando de hacerse pequeña. Miró a Malik entonces. Realmente lo miró. Y por un segundo vi el horror romper su negación. Vio la hipotermia. Vio el sufrimiento. Pero Marcus no miró a Malik. Colocó el cuchillo de trinchar en la bandeja muy lentamente. Colocó el tenedor de servir junto a él. Se limpió las manos en su servilleta con movimientos deliberados y precisos. No tenía miedo. Estaba molesto. Parecía un director ejecutivo lidiando con un empleado rebelde. Empujó su silla hacia atrás. Las patas rasparon ruidosamente contra el piso de madera. Se puso de pie. Era un hombre alto, de hombros anchos y en forma. Se elevaba sobre la mesa. ¿Quién le dio permiso para entrar en mi casa?, preguntó. Su voz estaba calmada. Era una calma aterradora. Era la voz de un hombre que creía ser intocable. No reconoció el aire frío que entraba. No reconoció al chico, solo reconoció la violación de sus derechos de propiedad. Esto es propiedad privada, dijo Marcus, alejándose de la mesa. Estás invadiendo, Elijah. Acabas de derribar mi puerta principal. Podría dispararte ahora mismo y la ley estaría de mi lado. Caminó alrededor de la cabecera de la mesa moviéndose hacia nosotros. Se movía con la gracia de un depredador. ¿Propiedad privada? Escupí las palabras hacia él. ¿Quieres hablar de propiedad? Trataste a este chico como si fuera basura que sacas a la acera. Di un paso adelante para encontrarme con él. Dejé a Malik junto al arco y entré en el comedor. Yo era 5 pulgadas más bajo que Marcus, tenía 20 años más, pero había pasado mi vida doblando acero. Era denso con músculo que no provenía de un gimnasio. Casi lo matas, dije, mi voz bajando a un gruñido bajo. Lo dejaste encerrado en una ventisca durante 4 horas. Por un pájaro, Marcus. Por un maldito pavo. Marcus se detuvo a unos pies de mí. Cruzó los brazos sobre su pecho. Me miró por encima de la nariz con una mueca de absoluto desprecio. Él arruinó nuestra fiesta, dijo Marcus. Fue descuidado. Necesitaba aprender una lección sobre responsabilidad. ¿Una lección?, pregunté incrédulo. ¿Esta es la lección? ¿Que tú puedes festejar mientras él se congela? Él no es mi hijo, dijo Marcus fríamente. Es un invitado en mi casa. Y los invitados siguen reglas. Si no puede seguir instrucciones simples, entonces puede sufrir las consecuencias. Tiene 18 años. Es un hombre. Los hombres asumen la responsabilidad de sus acciones. Sentí la sangre golpeando en mis oídos. La arrogancia era asfixiante. Él realmente creía que tenía razón. Creía que la tortura era una técnica de crianza válida. Creía que porque pagaba la hipoteca, era dueño de las personas dentro de los muros.
Y ustedes, dije, volviéndome para mirar a los invitados. Los dos primos parecían incómodos ahora. Miraban sus platos. Removían su vino. Están comiendo la comida de un hombre que abusa de niños, les dije. Espero que se atraganten. Marcus dio otro paso hacia mí. Su cara comenzaba a ponerse roja. La fachada de calma se estaba agrietando. No le gustaba ser desafiado frente a una audiencia. Lárgate, siseó Marcus. Llévate al chico y lárgate antes de que llame a la policía y te haga arrestar por allanamiento de morada. Me reí. Fue un sonido seco y áspero que no tenía humor. Llámalos, dije. Por favor, llámalos, Marcus. Quiero que los llames. Porque cuando lleguen, voy a mostrarles las manos de mi nieto. Voy a mostrarles sus orejas. Y luego les voy a decir que tú cerraste la puerta con llave. Marcus se congeló. Sus ojos se desviaron hacia el marco de la puerta roto visible en el vestíbulo. Se dio cuenta de repente de que la cerradura era la evidencia. El hecho de que tuve que patearla probaba que estaba echada con cerrojo. Estás mintiendo, dijo Marcus, pero a su voz le faltaba convicción. No estoy mintiendo. Saqué mi teléfono del bolsillo. Lo sostuve en alto. Me lo llevo, dije. Nos vamos. Y si alguna vez intentas detenerme, quemaré todo tu mundo con la verdad. Keisa hizo un sonido. Fue un gemido. Marcus la miró bruscamente, silenciándola con una mirada fulminante. Pero el hechizo se había roto. La cena perfecta estaba arruinada, y el monstruo en la cabecera de la mesa había sido expuesto. Le di la espalda. Fue un movimiento peligroso, pero quería mostrarle que no le tenía miedo. Caminé de regreso hacia Malik. Puse mi brazo alrededor de sus hombros. Vámonos, hijo, dije. Malik miró a su madre una última vez. Ella estaba mirando sus manos, con la cara mojada por las lágrimas. No levantó la vista. No le dijo que se quedara. Simplemente se sentó allí, en los restos de su cena, y lo dejó ir. Caminamos lejos de la luz y el calor. Caminamos de regreso hacia el pasillo frío y la puerta rota. Pero mientras pasábamos sobre la madera astillada, me di cuenta de algo. El aire afuera se sentía más limpio. Se sentía honesto. Prefería congelarme en la verdad que festejar en una mentira. No había dado ni 3 pasos hacia la puerta cuando la voz de Marcus restalló en el aire como un látigo. No era la voz suave y corporativa que usaba para encantar a sus clientes. Era aguda y gutural. Era el sonido de un hombre acostumbrado a ser obedecido al instante y sin rechistar. «Tú no te alejas de mí, viejo», gritó Marcus. Me detuve. Sentía Malik estremecerse bajo mi brazo. Su cuerpo se puso rígido contra mi costado. Estaba condicionado a congelarse ante ese tono, esperando el golpe que generalmente seguía. Pero yo no era Malik. Yo no tenía miedo de un hombre que medía su valía por los metros cuadrados de su casa. Me di la vuelta lentamente. Mantuve un brazo alrededor de mi nieto, pero cuadré los hombros. Marcus se había movido de la mesa. Estaba de pie en medio de la habitación, bloqueando la vista del festín. Su rostro era una máscara de furia fría. Sus manos estaban cerradas en puños a los costados. «Esta es mi casa», dijo Marcus, dando un paso adelante. Enfatizó cada palabra, golpeando el aire con el dedo. «Mi nombre está en las escrituras. Mi dinero paga la calefacción que estás dejando escapar. Estás invadiendo, Elijah. Estás violando mi santuario. Y estás tratando de robar a un miembro de mi hogar». Lo miré. Miré los pantalones de traje caros y la corbata de seda que colgaba suelta alrededor de su cuello. Miré la manicura en sus uñas. «¿Tu casa?», pregunté en voz baja. Di un paso hacia él. Dejé a Malik junto al marco de la puerta rota y caminé de regreso a la boca del lobo. Invadí su espacio personal. Me acerqué lo suficiente para oler la costosa colonia que usaba. Olía a almizcle y a dinero. Apenas cubría el olor del vino tinto en su aliento. «¿Crees que ser dueño de una pila de ladrillos te convierte en un rey?», le pregunté. «¿Crees que pagar una hipoteca te da derecho a torturar a un niño?». «No es tortura», escupió Marcus. No retrocedió. Se inclinó hacia mi cara, con los ojos duros como el pedernal. «Es disciplina. Algo de lo que claramente no sabes nada. Criaste a una hija que es débil.
Una hija que no puede controlar a su propio hijo. Alguien tiene que ser el hombre aquí. Alguien tiene que enseñarle a este chico cómo funciona el mundo real. Sentí el calor subiendo por mi cuello. El mundo real. El mundo real es frío, Marcus, dije, mi voz temblando por la contención. El mundo real es duro. Malik sabe más sobre el mundo real en este momento de lo que tú jamás sabrás. Te sientas aquí en tu torre de marfil y piensas que congelar a un niño lo convierte en un hombre. Es blando, se burló Marcus. Miró por encima de mi hombro a Malik, que estaba acurrucado junto a la puerta. Míralo. Temblando como un perro. Tiene 18 años, Elijah. Debería ser capaz de manejar un poco de adversidad. Pero es débil. Es perezoso. Navega por la vida esperando que le entreguen todo porque su madre se siente culpable de que creciera sin padre. Hizo una pausa, dejando que la crueldad de sus palabras se hundiera. Es un parásito, dijo Marcus. Vive bajo mi techo. Come mi comida. Usa mi electricidad. ¿Y qué aporta? Nada. Ni siquiera puede asar un pavo sin arruinarlo. Es un parásito, Elijah. Y los parásitos necesitan ser quemados. La palabra quedó colgada en el aire. Parásito. Estaba hablando de un chico que estaba en el cuadro de honor. Un chico que era voluntario en la biblioteca. Un chico que nunca pidió un centavo más de lo que necesitaba. Marcus no veía a un hijo, veía una partida en un presupuesto que quería recortar. Veía un inconveniente. Miré más allá de Marcus, hacia la mesa. Keisa todavía estaba sentada allí. Estaba mirando su plato, con las manos agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Había escuchado cada palabra. Había escuchado a su esposo llamar parásito a su hijo. Había escuchado cómo la llamaba débil. Y no dijo nada. Keisa. Grité. Ella no levantó la vista. Sus hombros se encorvaron hacia adelante como si esperara un golpe físico. Keisa, mírame, ordené. Lenta y dolorosamente, levantó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos y rojos. El rímel le corría por las mejillas en líneas oscuras y dentadas. Parecía devastada. Pero debajo de la devastación vi algo peor. Vi rendición. ¿Es esto para lo que te inscribiste?, le pregunté. Señalé con un dedo a Marcus, que seguía mirándome con furia. ¿Te casaste con un esposo o contrataste a un alcaide? Acaba de llamar sanguijuela a tu hijo, Keisa. Acaba de admitir que lo lastimó a propósito. ¿Vas a sentarte ahí y comer sus papas mientras él escupe sobre tu propia carne y sangre? Keisa abrió la boca. Sus labios temblaron. Esperé. Esperé el fuego que sabía que solía tener. Esperé a la chica que solía debatir conmigo en la mesa hasta la medianoche. Esperé a que la madre se levantara y defendiera a su cachorro. Marcus giró la cabeza y la miró. No habló. Solo miró. Era una mirada de pura dominación. Era una advertencia. Decía, recuerda quién paga las facturas. Recuerda quién te dio esta vida. Recuerda qué pasa cuando me cruzas. Keisa cerró la boca. Bajó la mirada al mantel. Levantó su tenedor. Su mano temblaba tanto que la plata traqueteó contra la porcelana. Tomó un pequeño bocado de papas y masticó mecánicamente. Había fallado. El miedo era demasiado profundo. Las esposas doradas estaban demasiado apretadas. Sentí una grieta en mi corazón que fue más profunda que el dolor. Había perdido a mi esposa por el cáncer hace 6 meses, pero hoy me di cuenta de que había perdido a mi hija por algo mucho más insidioso. La había perdido por la cobardía. Miré de nuevo a Marcus. Estaba sonriendo, era una pequeña sonrisa triunfante. Sabía que la había ganado. Sabía que era dueño de ella tanto como era dueño de la casa, del coche y del pavo. ¿Lo ves, Elijah?, dijo suavemente. Ella conoce su lugar. Ella sabe quién provee a esta familia. Ahora sal de mi casa antes de que te haga echar. Lo miré con lástima. Realmente lo hice. Él pensaba que era poderoso. Pensaba que era un rey. Pero solo era un matón parado en un castillo hecho de naipes. Tienes razón, Marcus, dije. Esta es tu casa. La compraste. Eres el dueño. Y mereces estar solo en ella. Me di la vuelta. No volví a mirar a Keisa. No podía soportar verla comiendo esa comida.
Era el pan del dolor y se lo estaba tragando entero. Caminé de regreso hacia Malik. Agarré su brazo suavemente. Vamos, hijo, dije. Nos vamos. Y nunca volveremos. Metí la mano en el bolsillo delantero de mi camisa de franela. Mi mano se cerró alrededor de mi teléfono celular. Se sentía frío y duro contra mi palma. Lo saqué lentamente, asegurándome de que el movimiento fuera deliberado. Lo sostuve para que la pantalla captara la luz de la araña. Mi pulgar se cernía sobre el teclado. Tienes 30 segundos, dije. Mi voz era mortalmente calmada. Marcus se rió. Fue un ladrido de incredulidad. ¿30 segundos para hacer qué, Elijah? ¿Vas a llamar para que te lleven? ¿Necesitas un taxi para salir de mi propiedad? Tienes 30 segundos para disculparte con mi nieto, dije. Tienes 30 segundos para poner un plato de comida caliente frente a él. Tienes 30 segundos para tratarlo como un ser humano en lugar de un perro callejero. O voy a marcar 3 números. Y te prometo, Marcus, que la policía estará muy interesada en escuchar sobre el menor que pusiste en peligro esta noche. Marcus dejó de reír. Cruzó los brazos sobre su pecho. Entrecerró los ojos. No te atreverías, dijo. Estás mintiendo, viejo. Sabes que si llamas a la policía destruyes a esta familia. Sabes que si traes la ley a mi casa estás cortando lazos con tu hija para siempre. Miré a Keisa. Todavía estaba mirando su plato. Parecía una estatua de miseria. Los lazos ya estaban cortados, Marcus. Tú los cortaste cuando decidiste que tu ego era más importante que la vida de su hijo. Y ella los cortó cuando decidió dejarte hacerlo. Presioné el 9. El pitido fue fuerte en la habitación silenciosa. Presioné el 1. Marcus dio un paso adelante. Su rostro se sonrojó de un tono más oscuro de rojo. Se dio cuenta de repente de que yo no estaba jugando su juego. No tenía miedo de su dinero ni de su influencia. Yo era un hombre sin nada más que perder y un nieto a quien salvar. Guarda el teléfono, Elijah advirtió. Su voz bajó una octava. Era una amenaza. No cometas un error que no puedas arreglar. Presioné el 1 otra vez. Mi pulgar se cernía sobre el botón de llamar. Arréglalo, dije. Discúlpate. La habitación contuvo la respiración. Las llamas de las velas bailaban. Los invitados miraban al suelo, aterrorizados de presenciar el colapso de la dinastía. Marcus me miró fijamente. Su orgullo era un muro físico. Nunca se disculparía. Preferiría quemar la casa antes que admitir que estaba equivocado ante un hombre que consideraba inferior a él. Hizo una mueca de desprecio. Adelante, dijo. Llámalos. Diles que derribaste mi puerta, diles que estás acosando a un ciudadano privado. Veamos a quién creen. Al exitoso asesor financiero o al trabajador de fábrica jubilado con un historial de problemas de ira. Tenía razón en una cosa. Llamar a la policía podría hacer que lo arrestaran eventualmente. Pero no salvaría a Malik esta noche, la policía vendría. Tomarían declaraciones, sería mi palabra contra la suya. Y mientras los abogados discutían, Malik seguiría viviendo en esta casa. Seguiría durmiendo bajo este techo con un hombre que lo odiaba. Bajé el teléfono. Tienes razón, Marcus, dije. Llamar a la policía es demasiado bueno para ti. No mereces una sirena. Mereces silencio. Deslicé el teléfono de nuevo en mi bolsillo. Le di la espalda. Miré a Malik. Estaba parado junto a la puerta rota temblando violentamente. Sus ojos estaban muy abiertos por el pánico. Pensó que me había rendido. Pensó que lo iba a dejar allí. Cambio de planes, dije. Caminé hacia él y puse mis manos sobre sus hombros. Lo miré profundamente a los ojos. Ve arriba, dije. Busca tu bolso. Empaca tu ropa. Empaca tus libros. Nos vamos. Malik parpadeó. Irnos. Susurró. Pero, ¿a dónde iré? Vienes a casa conmigo, dije. Marcus rugió. Se abalanzó hacia adelante agarrando el respaldo de una silla. No puedes llevártelo, gritó. Vive aquí. Es residente de esta casa. No puedes simplemente entrar aquí y secuestrarlo. ¿Secuestrarlo? Pregunté girando la cabeza.
Tiene 18 años, Marcus. Es un adulto legal. Puede ir a donde quiera, y ciertamente no quiere quedarse en una casa donde el precio de la entrada es la hipotermia. Empujé a Malik suavemente hacia las escaleras. Vete, hijo. No te detengas por nada. Malik corrió hacia la escalera. Se movió con la velocidad desesperada de un prisionero que ve la puerta abierta. Lo seguí, colocando mi cuerpo entre él y Marcus. Yo era la retaguardia. Desafié a Marcus a intentar pasarme. Lo desafié a que me pusiera una mano encima. Subimos las amplias escaleras alfombradas. La casa era enorme. El pasillo del segundo piso parecía extenderse por millas. Estaba bordeado con retratos de Marcus y Keisa, fotos de ellos de vacaciones en París. Fotos de ellos esquiando en Aspen. No había fotos de Malik. Era como si no existiera en la historia familiar. Malik me llevó al final del pasillo. Al rincón más alejado de la casa. Abrió una puerta blanca y entramos. Me detuve en el umbral. Se me cortó la respiración en la garganta. El resto de la casa era un palacio. Estaba lleno de muebles lujosos y arte costoso. Era cálido y acogedor, pero esta habitación era una celda. Era diminuta, apenas lo suficientemente grande para la cama individual empujada contra la pared. El colchón era delgado y estaba hundido. No había cabecera. Había una pequeña cómoda barata que parecía haber sido sacada de un contenedor de basura. Las paredes eran de un blanco desnudo, sin carteles, sin fotos, sin personalidad. El aire en la habitación estaba helado. Miré la ventana. Era una vieja ventana de un solo panel que traqueteaba con el viento. Había hielo formándose en el interior del vidrio. Miré al suelo. La rejilla de ventilación estaba cerrada. Alguien la había atornillado para cerrarla. ¿Aquí es donde duermes?, pregunté, con la voz hueca. Malik asintió. Ya estaba sacando una bolsa de lona de debajo de la cama. Estaba tirando ropa adentro ciegamente. Camisas, calcetines, ropa interior. Se movía con energía frenética, aterrorizado de que Marcus entrara por la puerta y lo detuviera. Él dice que las habitaciones de invitados son para invitados, dijo, con la voz temblorosa. Dice que no necesito una vista. Dice que la calefacción es cara. Mi corazón se rompió de nuevo. Miré el escritorio en la esquina. Era una mesa de cartas. Una mesa de cartas plegable. Sobre ella había una pila de libros de texto pesados. Física, cálculo, ingeniería. Este chico estaba tratando de construir un futuro en una habitación diseñada para aplastar su espíritu. Llévatelo todo, dije. Entré en la habitación y comencé a agarrar libros. Los apilé en sus brazos. Agarré la almohada de su cama. Era plana y dura. La agarré de todos modos. No quería dejar nada de él en este lugar. No vamos a volver, Malik. Ni por un cepillo de dientes, ni por un lápiz. Empácalo todo. Malik cerró la cremallera de la bolsa. Sus manos temblaban tanto que falló el carril 2 veces. Me miró. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Abuelo, dijo. Mamá no viene, ¿verdad? Miré al pasillo vacío. Escuché el sonido de pasos en las escaleras. Escuché la voz de Keisa llamando a su hijo. Solo hubo silencio. No, hijo, dije suavemente. Puse mi mano sobre su cabeza. Ella no viene. Pero nosotros nos vamos. Y eso es lo que importa. Caminamos de regreso por el largo pasillo, pasando los retratos de una pareja feliz que no existía. Malik llevaba su bolsa de lona apretada contra su pecho como un escudo. Caminé detrás de él, manteniendo mi cuerpo posicionado para bloquear cualquier movimiento repentino desde abajo. La casa estaba tranquila ahora, excepto por el fuerte ruido sordo de nuestras botas en los corredores de alfombra lujosa. La música de jazz finalmente se había detenido, dejando un silencio que se sentía agudo y quebradizo. Marcus nos estaba esperando al pie de las escaleras. Estaba de pie con las piernas abiertas y los brazos cruzados sobre el pecho. Parecía un gorila vigilando un club nocturno en lugar de una figura paterna diciendo adiós. Su rostro era una máscara de rabia controlada, pero podía ver la vena palpitando en su sien.
Vibraba con la energía de un hombre que había perdido el control de su dominio. Estás cometiendo un gran error, Elijah, dijo Marcus, con voz baja y peligrosa. Si cruzas esa puerta con él, haré que te arresten por secuestro antes de la medianoche. Tengo los mejores abogados de la ciudad, te enterraré en honorarios legales hasta que pierdas esa pequeña choza a la que llamas hogar. No dejé de caminar. Mantuve una mano en el hombro de Malik instándolo hacia adelante. Miré a Marcus a los ojos cuando llegamos al último escalón. Adelante, llámalos, dije con calma. Dile a la policía que quieres presentar cargos. Pero asegúrate de contarles también sobre la hipotermia. Asegúrate de decirles que mantuviste a un menor afuera en un clima de 5 grados sin abrigo. Mi abogado podría ser un defensor público, Marcus, pero poner en peligro a un niño es un crimen que ni siquiera tu dinero puede arreglar. Marcus se estremeció. Sabía que yo tenía razón. Se hizo a un lado, no porque quisiera, sino porque no tenía otra carta que jugar. Nos vio pasar con una mirada de puro veneno. Keisa estaba parada junto al arco del comedor. Se sostenía una servilleta en la boca. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Miró a Malik con una expresión desesperada y suplicante. Dio un paso hacia él, con la mano extendida como para tocarle el brazo. Malik susurró. Bebé, por favor, no hagas esto. Este es tu hogar. Podemos resolverlo. Podemos hablar de ello mañana cuando todos se hayan calmado. Malik se detuvo. Miró a su madre. Miró a la mujer que lo había criado sola durante 15 años antes de conocer a Marcus. Miró a la mujer que solía cantarle para dormir y vendar sus raspaduras. Si me amaras, mamá dijo, con la voz quebrándose bajo el peso de la verdad. Si realmente me amaras, no habrías dejado que él cerrara esa puerta. Keisa soltó un sollozo que sonó como algo rompiéndose. Se cubrió la cara con las manos. No tenía respuesta. No había respuesta. La verdad colgaba en el aire entre ellos, pesada y absoluta. Había elegido su comodidad sobre su seguridad, y ahora tenía que vivir con el espacio vacío donde solía estar su hijo. Pasamos junto a ella. Pasamos junto a la cena arruinada y los invitados conmocionados. Pasamos sobre la madera astillada del marco de la puerta y salimos a la nieve arremolinada. El aire frío nos golpeó al instante. Nos mordía la cara y nos picaba los ojos, pero se sentía diferente ahora. Hace una hora este frío era una prisión. Ahora se sentía como libertad. Se sentía limpio. Lavaba el aroma de la colonia cara y el pavo asado. Abrí la puerta del pasajero de mi camioneta y arrojé la bolsa de Malik al suelo. Lo ayudé a subir. Todavía estaba temblando, pero creo que ahora era por la adrenalina más que por el frío. Cerré la puerta de golpe, sellándolo dentro de la cabina cálida. Caminé hacia el lado del conductor. Miré hacia atrás a la casa una última vez. A través de la gran ventana delantera podía verlos. Marcus estaba parado en el vestíbulo gritándole a Keisa. Keisa estaba desplomada contra la pared llorando. El retrato de la familia perfecta había sido cortado por la mitad. Me subí al asiento del conductor y puse la camioneta en marcha. Los neumáticos giraron por un segundo en la entrada resbaladiza antes de agarrar tracción. Salí a la calle sin mirar la casa de nuevo. Enderecé el volante y pisé el acelerador. La nieve caía más fuerte ahora, cubriendo nuestras huellas. Mantuve los ojos en la carretera, pero revisé el espejo retrovisor cada pocos segundos. Casi esperaba ver la camioneta negra de Marcus rugiendo detrás de nosotros, con los faros destellando en la penumbra. Esperaba que nos persiguiera para reclamar su propiedad, pero la calle detrás de nosotros permaneció vacía. Solo estaban los copos blancos bailando en el brillo rojo de mis luces traseras. Estábamos solos. Nos movíamos. Estábamos escapando. La tensión dentro de la cabina era espesa. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Acababa de derribar una puerta y robar a un niño. Había cruzado una línea que nunca podría descruzarse. Pero mientras miraba a Malik, que estaba mirando por la ventana con una expresión de profundo alivio en su rostro, supe que lo haría de nuevo. Patearía 1000 puertas para mantenerlo a salvo.
Los neumáticos de la Ford F-150 tarareaban un ritmo constante contra el asfalto manchado de sal de la Interestatal I-75, una vibración baja que parecía masajear la tensión fuera de la cabina. Detroit se alzaba en la distancia, un racimo de siluetas grises contra el cielo nevado y, por primera vez en horas, sentí que mi agarre en el volante se aflojaba. Revisé el espejo retrovisor de nuevo, entrecerrando los ojos mientras escaneaba los faros detrás de nosotros, pero la parrilla agresiva de la camioneta SUV de Marcus no se veía por ninguna parte. Estábamos solos. El único sonido era el zumbido de la calefacción lanzando aire caliente en la cabina y la respiración superficial y temblorosa del chico a mi lado. ¿Estás bien ahí?, pregunté, mi voz baja y retumbante como el motor mismo. Malik estaba sentado con las rodillas pegadas al pecho, enterrado profundamente en el abrigo Carhartt de gran tamaño que olía a grasa y menta. No respondió de inmediato, simplemente mirando por la ventana mientras los céspedes cuidados de los suburbios daban paso a las calles más estrechas y arenosas de la ciudad. El chico parecía más joven que sus 18 años, despojado de su confianza, reducido a un niño tembloroso por un hombre que medía el valor en tramos impositivos. No quise quemarlo, susurró Malik, con la voz quebrada. Te lo juro, abuelo, solo quería ayudar. Mi corazón se retorció, una punzada aguda de dolor que rápidamente se endureció en determinación. Me incliné, cubriendo con mi mano áspera y callosa la rodilla temblorosa de Malik. Olvida el pavo, dije con firmeza, manteniendo los ojos en la carretera. Ese hombre no te dejó fuera por un pavo, te dejó fuera porque él es pequeño, y necesita hacer que todos los demás se sientan más pequeños solo para sobrevivir. ¿Me escuchas? Malik asintió lentamente, limpiándose la nariz con la manga del abrigo. Miró el tablero, sus ojos trazando el panel de instrumentos, usando la distracción como su única medicina. El indicador de presión de aceite es estable, murmuró Malik, cambiando la conversación a algo lógico, algo seguro. Eso es bueno para un motor tan viejo. Sonreí, una pequeña grieta en mi fachada estoica. Sabía que Malik tenía una mente para las máquinas, un don para entender cómo funcionaban las cosas, incluso si no podía entender por qué la gente era cruel. Ella es del 99, dije, palmeando el tablero con cariño. 300.000 millas y todavía corre como una campeona. ¿Sabes por qué? Porque la mantienes, dijo Malik, con una leve chispa de vida regresando a sus ojos. Porque la respeto, corregí. La escucho, le doy lo que necesita y no la empujo más allá de su límite solo para presumir. Así es como tratas las cosas que valoras, hijo. Recuerda eso. Salimos de la autopista, la camioneta rodando sobre los baches familiares de mi vecindario. No era bonito como Maple Ridge. La nieve aquí era gris por el hollín, las casas estaban juntas y las cercas de alambre reemplazaban los límites invisibles de los ricos. Pero cuando entré en la entrada de mi modesta casa de ladrillo, me pareció una fortaleza. Era una casa construida sobre 40 años de turnos en la fábrica, pagada con sudor y dolor de espalda, mantenida unida por la memoria de una mujer que amaba ferozmente. Hogar, dije, apagando el motor. El silencio que siguió no fue pesado, fue pacífico. Salimos al frío, pero este frío era diferente. No mordía. Se sentía vigorizante, honesto. Guié a Malik por el camino, la nieve crujiendo bajo nuestras botas. Abrí la puerta principal, la llave de latón girando con un clic familiar que sonaba a seguridad. Adentro, el aire estaba viciado pero cálido, oliendo levemente a Old Spice y al polvo de libros viejos. Estaba desordenado. Pilas de revistas en la mesa de café, una colección de ángeles de cerámica que Sara solía comprar en la repisa, el viejo sillón reclinable que se adaptaba perfectamente a mi espalda. Distaba mucho de la calidad inmaculada y de museo del comedor de Marcus, pero cuando Malik entró, sus hombros bajaron 3 pulgadas. Exhaló un suspiro largo y estremecedor que pareció expulsar el veneno de las últimas 4 horas. Ve a sentarte junto al radiador, ordené suavemente, colgando mi abrigo en el gancho. Voy a prepararte algo de comida. No tengo hambre, mintió Malik, su estómago rugiendo lo suficientemente fuerte como para ser escuchado en la cocina. Lo ignoré, moviéndome hacia la pequeña cocina con la eficiencia de un hombre que había vivido solo durante 6 meses.
No tenía un personal de catering ni un pavo de 20 libras. Tenía una barra de pan blanco, un bloque de queso cheddar y una lata de sopa de tomate. Encendí la estufa de gas, la llama azul apareciendo con un alegre silbido. Unté mantequilla en el pan, el cuchillo raspando rítmicamente, un sonido doméstico que llenó la casa tranquila. Mientras la sopa hervía a fuego lento y el queso asado chisporroteaba en la sartén de hierro fundido, observé a Malik desde la puerta. El chico estaba mirando una foto enmarcada en la pared, una imagen de Sara sosteniendo a Malik cuando era solo un niño pequeño. Ella estaba radiante, sus ojos arrugados de pura alegría. Malik extendió la mano, trazando el vidrio con un dedo tembloroso. Ella lo habría destrozado, dijo Malik suavemente, sin darse la vuelta. Volteé el sándwich, el olor a pan tostado y mantequilla derretida llenando la cocina. Lo habría hecho, estuve de acuerdo, con la voz espesa. Le habría dado con una sartén en la cabeza y habría tenido razón al hacerlo. Serví la comida y la puse en la pequeña mesa redonda del rincón de desayuno. Siéntate, dije. Malik se sentó. Le dio un mordisco al sándwich, el queso estirándose, el vapor saliendo de la sopa. Comió como un hombre hambriento, el calor extendiéndose desde su vientre a sus extremidades. Me senté frente a él, mirándolo comer, bebiendo un vaso de agua. Por un momento, el mundo fue simple de nuevo. No había riqueza, ni pobreza, ni crueldad. Solo un abuelo alimentando a su nieto. Vas a estar bien, dije, inclinándome hacia adelante. Tienes un techo aquí todo el tiempo que lo necesites. Y esa solicitud escolar de la que hablabas, el programa de ingeniería en Michigan. Vamos a terminarla. Malik levantó la vista, con sopa de tomate manchando la comisura de su boca. Marcus dijo que no era lo suficientemente inteligente. Dijo que reprobaría en un semestre. Marcus es un tonto que piensa que el dinero compra inteligencia, escupí, la ira estallando brevemente. Puedes arreglar un motor con los ojos cerrados, tienes el corazón de tu abuela y mis manos. Vas a construir puentes mientras ese hombre solo los quema. Malik sonrió, una sonrisa real esta vez, tentativa pero genuina. Gracias, abuelo, dijo. No se le da las gracias a la familia por ser familia, dije, recogiendo los platos vacíos. Ahora lávate, hay algunas mantas en el armario del Paz. La frase murió en mi garganta. La sala de estar, tenue y acogedora hace un momento, fue repentinamente cortada por rayos rítmicos de luz dura, azul, rojo, azul, rojo. Los colores bailaban por el techo, reflejándose en los ángeles de cerámica, convirtiendo el santuario en una escena del crimen. Me congelé. Malik dejó caer la servilleta, el terror inundando de nuevo sus ojos, drenando el color de su rostro. Nos encontró, susurró Malik, agarrando el borde de la mesa. Abuelo, nos encontró. Me puse de pie lentamente, mis articulaciones crujiendo. Caminé hacia la ventana y miré a través de la rendija de las persianas. Una patrulla de policía estaba estacionada en la acera, sus luces cortando el anochecer de Detroit. Dos oficiales estaban saliendo, con las manos descansando cerca de sus cinturones. Detrás de ellos, la camioneta negra de Marcus estaba en ralentí como un coche fúnebre, la silueta de un hombre en el asiento del conductor. Quédate aquí, dije, mi voz bajando a un gruñido. Bam, bam, bam. Los golpes en la puerta principal sacudieron la pequeña casa. No fue un golpe cortés. Fue el golpe de la autoridad, el golpe de hombres que creían tener la ley de su lado. Abraham, gritó una voz desde el porche, amortiguada por la madera pesada. Departamento de policía. Miré a Malik. El chico estaba temblando de nuevo, el calor de la sopa olvidado. Enderecé mi columna. No era un hombre rico. No tenía abogados en marcación rápida, pero estaba parado sobre mis propias tablas del suelo, protegiendo a mi propia sangre. Caminé hacia la puerta, no con miedo, sino con los pasos pesados y deliberados de un hombre preparándose para la guerra. Abrí el cerrojo, tomé aire y abrí la puerta para enfrentar la tormenta. La puerta se abrió de par en par, revelando a dos oficiales uniformados enmarcados por la nieve arremolinada, con el aliento cortándose en el aire nocturno.
Detrás de ellos estaba Marcus, con el rostro torcido en una máscara de preocupación frenética que parecía casi genuina, y Keisa, que flotaba como un fantasma en la periferia, con los ojos fijos en el suelo. La repentina intrusión de la autoridad en el tranquilo santuario de la sala de estar se sintió violenta, un choque de dos mundos que nunca debieron tocarse. «Hágase a un lado, señor», dijo el oficial más alto, con la mano descansando instintivamente en su cinturón. «Recibimos una llamada sobre un secuestro en curso». Elijah no se hizo a un lado. Se paró en la puerta como un roble que había resistido 50 inviernos, su marco llenando el espacio, bloqueando la vista del niño que estaba adentro. «Aquí no hay ningún secuestro», dijo Elijah, con voz tranquila y nivelada. «Solo un abuelo cuidando a su nieto». Marcus empujó a los oficiales, forzando su entrada a la calidez del pasillo, trayendo consigo el olor a colonia cara y aire frío. «Está mintiendo», gritó Marcus, señalando con un dedo acusador a Elijah. «Ese ni vino a mi casa y se llevó a mi hijo por la fuerza. Mírenlo, está confundido, no sabe lo que hace». La actuación fue impresionante. Marcus había entonado su voz perfectamente, equilibrando la indignación de un padre violado con la lástima de un hombre que lidia con un pariente anciano. Miró a los oficiales, con los ojos muy abiertos y suplicantes. «Mi suegro ha estado luchando desde que falleció mi suegra», dijo Marcus, bajando la voz a un susurro conspirador. «Tiene episodios, se pone agresivo. Estábamos teniendo una cena familiar y simplemente perdió la cabeza». Elijah sintió el calor subir por su cuello, pero no gritó. Sabía que gritar solo validaría la mentira de Marcus. Un hombre negro gritándole a la policía en Detroit rara vez terminaba bien, y Elijah tenía demasiado que perder como para cometer un error ahora. «Oficial», dijo Elijah, mirando directamente al policía mayor, «revise al chico». Los oficiales intercambiaron una mirada. La tensión en la habitación era lo suficientemente espesa como para ahogarse en ella. El oficial mayor, cuya placa decía Sargento Miller, dio un paso adelante. Sus ojos escanearon la desordenada pero acogedora sala de estar hasta que aterrizaron en Malik. El chico todavía estaba sentado en la pequeña mesa de la cocina, con el sándwich de queso medio comido frente a él y las manos envueltas firmemente alrededor de una taza de agua tibia. Parecía pequeño, aterrorizado e innegablemente frágil. Miller hizo una señal a su compañero, un oficial más joven con una libreta. «Sepárenlos», ordenó Miller. «Yo hablaré con el padre y el dueño de la casa. Usted tome la declaración del chico». Marcus abrió la boca para protestar, probablemente para insistir en ser el quien consolara a Malik, pero Miller levantó una mano. «Pase a la cocina, señor», dijo Miller, su tono no dejaba lugar a discusión. Marcus resopló, ajustándose su bufanda de cachemira, y se pavoneó hacia la cocina como si les estuviera haciendo un favor. Elijah lo siguió, encontrando brevemente la mirada de Keisa. Ella estaba parada junto a la puerta, temblando, abrazándose a sí misma. Miró a Elijah y, por una fracción de segundo, la máscara se deslizó y él vio a la niña aterrorizada que solía ser, pero ella no dijo nada. En la sala de estar, el oficial más joven acercó una silla y se sentó frente a Malik. El oficial era joven, tal vez solo unos años mayor que el propio Malik, y su comportamiento era más suave, menos acusatorio. «Hola», dijo el oficial gentilmente. «Mi nombre es oficial Davis. ¿Quieres contarme qué pasó esta noche?» Malik miró hacia la cocina, donde podía escuchar el bajo retumbar de la voz de Marcus. Podía escuchar las mentiras que se tejían, la explicación suave y corporativa que lo pintaba a él como un delincuente y a Elijah como un lunático. El miedo le agarró la garganta, el viejo condicionamiento entrando en acción. La regla era simple: lo que pasa en la casa, se queda en la casa. «Yo fui a dar un paseo», tartamudeó Malik, con los ojos clavados en el suelo. El oficial Davis se inclinó más cerca, bajando la voz. «Mírame, hijo», dijo. Malik levantó la vista. «Veo la escarcha en tus cejas», dijo Davis, tocándose su propia frente, «y veo que estás temblando. Ahora, tu papá allá adentro dice que te escapaste y que tu abuelo te arrebató, pero mirándote ahora mismo, no pareces un niño que fue secuestrado. Pareces un niño que fue rescatado». La palabra quedó colgada en el aire. Rescatado. Algo se rompió dentro de Malik.
Miró sus manos, las manos a las que Elijah había devuelto el calor hacía solo 20 minutos. Pensó en la piel del pavo. Pensó en las 3 horas sobre el concreto. Pensó en la forma en que Marcus lo había mirado a través de la ventana, bebiendo vino mientras él se congelaba. Me dejó encerrado afuera, susurró Malik. Davis no se inmutó, simplemente hizo clic en su bolígrafo. Continúa. Me dijo que revisara el pavo, dijo Malik, su voz ganando un poco de fuerza. Olvidé el temporizador. La piel se quemó un poco. Dijo que arruiné la imagen familiar. Me quitó el abrigo, me empujó por la puerta trasera y echó el cerrojo. Davis escribió rápidamente, su rostro endureciéndose. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí afuera? Desde las 11 de la mañana, dijo Malik, hasta que llegó el abuelo a las 3. El oficial Davis dejó de escribir. Miró la ropa del chico, la camiseta fina, los jeans que aún estaban húmedos en el dobladillo. ¿Intentaste volver a entrar?, preguntó Davis. Toqué durante 1 hora, dijo Malik, una lágrima resbalando por su mejilla. Luego simplemente me senté. Tenía tanto frío que dejé de temblar. Pensé que me iba a quedar dormido en los escalones. Davis miró las manos de Malik de nuevo. ¿Puedo ver tus brazos?, preguntó suavemente. Malik dudó. Los moretones no eran de hoy. Eran de la semana pasada, de cuando no había limpiado el garaje lo suficientemente rápido. Pero Elijah había dicho que la verdad era la única arma que les quedaba. Malik se subió lentamente la manga de la camisa de franela de gran tamaño que Elijah le había dado. Los ojos del oficial se abrieron ligeramente. En el antebrazo del chico había 3 moretones distintos en forma de dedos, de color púrpura oscuro y amarillo, la firma innegable de una mano apretando demasiado fuerte. Hace eso cuando me está enseñando una lección, dijo Malik, con la voz temblorosa pero clara. Lo llama disciplina. Dice que nadie me creerá porque él es un líder comunitario y yo solo soy un desastre. El oficial Davis cerró su libreta. La mirada amable desapareció, reemplazada por un enfoque frío y profesional. Se puso de pie, con la mano descansando cerca de su radio. Miró a Malik con un nuevo respeto. Lo hiciste bien, hijo, dijo Davis. Lo hiciste muy bien. En la cocina, Marcus estaba a mitad de una frase, explicándole al sargento Miller cómo él ya no tenía los medios financieros para cuidar a un niño, cómo el ambiente era inseguro. Vive en la inmundicia, decía Marcus, señalando vagamente la cocina limpia pero anticuada. Mire este lugar, es deprimente. Mi hijo necesita estructura, necesita. El oficial Davis entró en la cocina. No miró a Marcus. Caminó directamente hacia el sargento Miller y le susurró algo al oído. La expresión de Miller cambió. El escepticismo que había dirigido a él ya se desvaneció, reemplazado por una mirada de acero fijada directamente en Marcus. La atmósfera en la habitación giró instantáneamente. Ya no era una disputa. Era una investigación. Señor Washington, dijo el sargento Miller, bajando la voz una octava. Necesito que se aleje del dueño de la casa. Marcus parpadeó, sintiendo el cambio pero sin entenderlo. Disculpe, dijo, dejando escapar una risa. Yo soy la víctima aquí. Estoy tratando de recuperar a mi hijo de este. Siéntese, ladró Miller. La orden resonó en el linóleo. Marcus se congeló. El barniz del poderoso padre suburbano se agrietó. Por primera vez en toda la noche, la arrogancia vaciló, reemplazada por el parpadeo de un hombre que se da cuenta de que ha entrado en una trampa de su propia creación. Elijah lo observaba, con el rostro impasible, pero por dentro, un fuego comenzaba a arder. La verdad había salido a la luz. El sargento Miller le dio la espalda a Marcus, tratando las protestas del hombre como ruido de fondo, y centró todo su peso en la mujer parada junto al refrigerador. Keisa estaba temblando, con los brazos envueltos fuertemente alrededor de su cintura como si estuviera tratando de mantenerse unida físicamente. Miller se acercó más, no agresivamente, sino con una gravedad solemne que exigía la verdad. Señora Washington, dijo Miller, su voz baja y desprovista del escepticismo que había mostrado antes. Su hijo tiene moretones severos en el brazo, y dice que lo dejaron encerrado afuera en temperaturas bajo cero durante 4 horas. Ahora necesito saber, en este momento. ¿Sabía usted de esto?
La habitación quedó en un silencio mortal. El único sonido era el zumbido del viejo refrigerador y el tic-tac rítmico del reloj en la pared. Marcus se movió en su silla, el cuero crujiendo bruscamente. No habló, no tuvo que hacerlo. Giró la cabeza ligeramente, fijando a Keisa con una mirada que era más afilada que un cuchillo. Era la mirada, la que significaba silencio, la que significaba arregla esto inmediatamente, la que prometía consecuencias que sucederían a puerta cerrada donde ningún policía pudiera ver. Keisa sintió el peso aplastante de esa mirada. La había controlado durante 5 años. Había dictado lo que vestía, con quién hablaba y cómo criaba a su hijo. Le prometía una vida de comodidad y estatus social a cambio de su sumisión absoluta. Abrió la boca, la mentira ya formada en su lengua, el guión practicado sobre cómo Malik era difícil y torpe, sobre cómo solo estaban tratando de ayudarlo a madurar. Entonces miró más allá de Miller. Miró a través de la estrecha puerta hacia la sala de estar. Elijah estaba parado allí, sólido como una montaña, con el rostro grabado con una tristeza que la cortó más profundamente que la ira. Y detrás de él, asomándose, estaba Malik. Ya no miraba al suelo. La estaba mirando a ella. Sus ojos no estaban enojados. Solo estaban esperando. Estaba esperando ver si todavía tenía una madre, o si solo tenía a la esposa de Marcus. Estaba esperando ver si ella era la mujer que solía cantarle para dormir, o la extraña que lo vio congelarse a través de una ventana. Algo dentro de Keisa, algo que ella pensaba que había sido asfixiado hace años bajo capas de miedo y tela costosa, se rompió. Fue una sensación dolorosa y desgarradora en su pecho, pero se sintió como aire. Tomó aliento, y sabía a Detroit, sabía a la casa de su padre, sabía a verdad. Él escondió las llaves, susurró Keisa, su voz apenas audible. Marcus se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el linóleo, un chirrido áspero que hizo saltar a todos. Keisa, no te atrevas, siseó, la máscara completamente desaparecida ahora, reemplazada por puro veneno. Él escondió las llaves. Dijo Keisa, más fuerte esta vez, su voz temblando pero ganando poder con cada sílaba. Quise dejarlo entrar, le supliqué que me dejara abrir la puerta, pero él puso el cerrojo y se metió las llaves en el bolsillo. Está histérica, gritó Marcus, agitando las manos despectivamente hacia los oficiales. No ha tomado sus medicamentos. No sabe lo que dice, no la escuchen. No estoy loca, gritó Keisa, las lágrimas finalmente derramándose, calientes y rápidas. Estoy aterrorizada. Estoy aterrorizada de ti, Marcus. Estoy cansada de verte lastimar a mi hijo porque eres demasiado débil para ser un verdadero padre. Miró al sargento Miller, las compuertas abiertas, los secretos brotando como sangre de una herida. Él lo golpea, sollozó, señalando con un dedo tembloroso a su esposo. Le agarró el brazo la semana pasada porque Malik no limpió el garaje lo suficientemente rápido, y me dijo que si alguna vez se lo contaba a alguien nos dejaría en la calle sin nada. Dijo que nos arruinaría. Miller no necesitó escuchar una palabra más. El desapego profesional se evaporó, reemplazado por el borde duro de la aplicación de la ley. Se volvió hacia Marcus, con la cara dura como la piedra. Marcus Washington, dijo Miller, alcanzando su cinturón. Levántese y ponga las manos detrás de la espalda. No puede hacer esto, tartamudeó Marcus, retrocediendo hasta golpear el mostrador, sus ojos buscando una salida que no existía. ¿Sabe quién soy? Conozco al fiscal del distrito. Me quedaré con sus placas por esto. Voy a demandar a todo el departamento. Dese la vuelta. Ladró Miller, agarrando la muñeca de Marcus y girándolo con eficiencia practicada. El sonido de las esposas cerrándose fue el sonido más fuerte del mundo. Clic, clic, clic. Era el sonido de un hechizo rompiéndose. Marcus luchó, con la cara morada de rabia, pero el oficial Davis estaba allí ahora también, ayudando a asegurarlo. Lo hicieron marchar hacia la puerta, pasando junto a la mujer que había silenciado y al anciano que había subestimado. Estás cometiendo un gran error, gritó Marcus, escupiendo las palabras mientras lo arrastraban al pasillo. No tendrás nada, Keisa. ¿Me oyes? Cancelaré las tarjetas, bloquearé las cuentas, volverás a la alcantarilla con tu perdedor padre.
Elijah salió al pasillo cuando pasaron. No se regodeó. No sonrió. Simplemente miró a Marcus a los ojos con una intensidad tranquila y aterradora. «Sáquenlo de mi casa», dijo Elijah en voz baja. Los oficiales sacaron a Marcus a la nieve, sus amenazas desvaneciéndose en el aire nocturno mientras la puerta de la patrulla se cerraba de golpe. La pesada puerta principal de la casa se cerró con un clic, sellando el frío, las luces azules y al hombre que había intentado congelar sus corazones. Por un largo momento, nadie se movió. El silencio que siguió no estaba vacío. Era pesado, vibraba con la conmoción de lo que acababa de suceder. Keisa estaba parada en medio de la cocina, con el pecho agitado y las manos temblando violentamente. Miró a su padre. Miró a su hijo. Había perdido su casa, su auto y su estatus en el lapso de 10 minutos. Pero mientras miraba a Malik, que caminaba lentamente hacia ella, se dio cuenta de que había conservado lo único que realmente importaba. Keisa se hundió en el suelo, sus piernas finalmente cediendo bajo el peso aplastante de la noche. Enterró la cara entre sus manos, sollozando con una crudeza que sacudió todo su cuerpo. El elegante abrigo que llevaba, símbolo de la vida que acababa de destruir, se amontonó a su alrededor como un disfraz desechado. Ya no era la esposa suburbana equilibrada, era simplemente una madre que casi había perdido a su hijo. Malik no esperó. Cruzó la cocina en 2 largas zancadas y se arrodilló sobre el duro linóleo. No exigió una explicación. No gritó por el frío o la traición. Simplemente envolvió sus brazos alrededor de los hombros de ella y la abrazó con fuerza. El chico que se estaba congelando en un porche hace una hora era ahora la cosa más cálida de la habitación. «Lo siento mucho», lloró Keisa, su voz amortiguada contra la camisa de franela de él. «Tenía tanto miedo, Malik. Lo siento mucho». «Lo sé», mamá, susurró Malik, apoyando la barbilla en su cabeza. «Lo sé». Elijah los observó desde el pasillo. Sentía el pecho apretado, pero por primera vez en 6 meses, no era de dolor. Era de alivio. Se acercó a ellos, con sus botas pesadas sobre el suelo, y colocó una mano grande y callosa sobre la cabeza de Keisa. «Estás en casa ahora», dijo Elijah suavemente, su voz retumbando como un trueno distante. «Sanaremos juntos». Eso es lo que hacemos. Las semanas que siguieron no fueron fáciles, pero fueron reales. El silencio de la gran casa en los suburbios fue reemplazado por el ruido constante y caótico de 3 generaciones viviendo bajo un pequeño techo. Las amenazas que Marcus había gritado sobre la ruina financiera resultaron ser vacías. La casa de Elijah estaba pagada. Su pensión era estable. No necesitaban las membresías del club de campo ni las camionetas de lujo arrendadas para sobrevivir. Se dieron cuenta de que las esposas de oro que Marcus había usado para controlarlos eran solo de latón pintado. Keisa dejó de alisarse el cabello todas las mañanas, cambió los tacones altos por zapatillas deportivas y consiguió un trabajo en la biblioteca del vecindario, redescubriendo una confianza tranquila que pensaba que había muerto hace años. Malik dormía en el sofá cama de la sala de estar, pero dormía profundamente, sin miedo a una puerta cerrada o a una palabra dura. La casa estaba llena de gente, desordenada y ruidosa, pero el aire estaba limpio. Cada comida que comían en la pequeña mesa de la cocina sabía a libertad. La sombra del hombre que había intentado encogerlos se estaba desvaneciendo, lavada por el simple e innegable poder de estar a salvo. La primavera llegó a Detroit no con un susurro, sino con un glorioso deshielo que convirtió el aguanieve gris en hierba verde vibrante. El aire olía a tierra mojada y a posibilidad. Un sábado por la tarde a finales de abril, Elijah estaba sentado en el columpio del porche delantero, la madera crujiendo con un ritmo familiar mientras observaba a Malik inclinado sobre el capó abierto de la Ford F-150. El chico ya no solo revisaba el aceite, estaba reemplazando el alternador, sus manos moviéndose con una precisión segura que hizo sonreír a Elijah. Había grasa en la mejilla de Malik y una calma en su espíritu que había estado ausente en noviembre. El cartero subió por el camino, agitando un sobre blanco y grueso en el aire como una bandera de rendición. Malik se limpió las manos en un trapo y lo tomó. No lo abrió de inmediato, miró la dirección del remitente, Facultad de Ingeniería de la Universidad de Michigan.
Miró hacia el porche donde su madre estaba parada detrás de la puerta mosquitera, conteniendo la respiración. «¡Ábrelo!», gritó Elijah, inclinándose hacia adelante en el columpio. Malik arrancó la tira de la parte superior. Sacó el paquete. Leyó la primera línea, luego la leyó de nuevo. No gritó. Simplemente soltó un suspiro largo y tembloroso y miró a Elijah. «Entré», dijo Malik, con la voz tranquila por el asombro. «Beca completa, abuelo». Keisa irrumpió a través de la puerta mosquitera, casi derribando al chico con un abrazo que fue feroz y lleno de orgullo. Estaba llorando, pero estas eran las lágrimas buenas, del tipo que lavan el polvo de los años difíciles. Elijah no se levantó. Solo asintió, con un nudo formándose en su garganta. Miró la camioneta, luego al chico, y supo que el ciclo se había roto. La cadena de abuso y control que Marcus había intentado forjar estaba destrozada, reemplazada por un legado de trabajo duro y amor honesto. Esa noche, mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, pintando las nubes en tonos de púrpura y naranja, Malik sacó la vieja guitarra acústica. Había pertenecido a Sara, había acumulado polvo en el ático durante años, demasiado dolorosa para tocarla, pero esta noche se sentía correcto. Malik se sentó en los escalones, afinando las cuerdas, con su oído vuelto hacia el instrumento con el mismo enfoque que le daba a un motor. Comenzó a tocar. No era perfecto, pero era hermoso. Los acordes flotaron en el aire fresco de la tarde, mezclándose con los sonidos de la ciudad. Keisa se sentó en el columpio junto a su padre, descansando la cabeza en su hombro. Elijah cerró los ojos. Por un momento, casi podía oler el perfume de Sara. Casi podía escucharla tarareando. Se dio cuenta entonces de que no solo había salvado a un niño del frío. Había salvado un futuro. Había protegido la música. Marcus tenía una casa grande y vacía y una cuenta bancaria llena de influencia, pero estaba solo. Elijah tenía un porche crujiente, una camioneta vieja y una familia que conocía el sonido de su corazón. Miró a su nieto, tocando una canción de libertad bajo las estrellas de Detroit, y supo que él era el hombre más rico del mundo. A menudo confundimos una casa con un hogar, creyendo que los muebles caros y los céspedes cuidados son los marcadores de una vida exitosa. Pero como vimos, una mansión puede ser el lugar más frío de la tierra si los corazones en su interior están congelados por el control y el ego. La verdadera riqueza no se mide por el tamaño de tu mesa de acción de gracias, sino por la seguridad y el amor compartidos alrededor de ella. La verdadera fuerza no se trata de hacer que los demás se sientan pequeños para aumentar tu propio orgullo. Se trata de tener el coraje de derribar puertas cuando tu familia te necesita. Nunca cambies tu dignidad por comodidad, porque el precio siempre es demasiado alto. Si crees que vale la pena luchar por la familia, dale al botón de me gusta y suscríbete para más historias sobre la verdadera justicia.